Queridos hermanos todos, para mí es un gran placer. ¿Me oye? ¿Me están oyendo? Perfectamente, muy respetable, gran maestro. Se escucha. Sí, querido hermano, gran maestro, sí. Sí, perfecto. Escuchamos todo. Para mí es un gran placer verle la cara hoy, saludarlo y damos gracias por la tecnología que nos permite vernos a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que estamos sufriendo. Esa es una de las cosas que hay que agradecer al hombre, pues, en su desarrollo en el mundo. Yo convoqué este webinar porque lo creí conveniente para aclarar muchos puntos. En virtud de la propagación incontrolable de informaciones que quizás puedan tener el mejor sentimiento, pero da la impresión que carecen de la veracidad necesaria. Yo tengo ya, estoy cumpliendo, voy a cumplir en el mes de septiembre 4 años ejerciendo la gran maestría. Creo que es el primer gran maestro que repite. Y en los dos casos prácticamente fui candidato único. O sea, no tuve contendiente. Por lo que no sufrí ni me sometí a esa contienda interna que muchas veces dejan heridas que después son insalvables. Durante estos 4 años hemos hecho muchas cosas, hermano. Muchísimas. Durante estos 4 años, la Gran Logia de la República Bolivariana de Venezuela es conocida en muchas partes del mundo, cuestión que antes no lo era. Ya hay referencia en la CMI y CLITSA y en todos los órganos públicos del país. Y eso no se hace de la noche a la mañana, sino trabajando. Es referencia a nivel social. Es referencia interna, porque afortunadamente tuvimos la dicha de recuperar un templo que tenía 15 y 20 años perdido. Es precisamente a raíz de esa sentencia. Es referente por cuanto mis hermanos hoy tienen muchísima forma de comunicarse y mayor libertad para opinar. Y esto es lo que me llama a reflexionar muchas veces y a agradecerle a mis hermanos su confianza en todos los extremos. Tan es así que hace 2 años, en el año 2019, yo llamé a una tenida extraordinaria de la Gran Logia. La hicimos en Caracas, exactamente en el Paraíso. En esa tenida, además de hablar de todos los juicios que tenemos, la situación económica que tenemos, se habló que encontramos la famosa Constitución de 2005. Y al unísono, todos los que estaban ahí presentes dijeron que era una realidad y que había que acatar. Ahí está presente la Alta Cámara Judicial, el hermano Morera, estaba presente en pleno la Comisión Permanente, un gran número de logias
un gran número de hermanos y entré en ejecutiva. Una reunión muy bonita, muy constructiva, y donde ya, como dije, se alertó a los hermanos de lo que se había encontrado. Pero es bueno decirle cómo fue que lo encontramos, esa sentencia. Esa sentencia se encuentra, queridos hermanos, porque hasta yo era ignorante de ella. Se encuentra porque en los juicios profanos que tenemos ante la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Supremo de Justicia, ante un tribunal superior en los materias civiles y antes un tribunal superior en lo contencioso administrativo. En esos juicios nos vimos en la necesidad, sobre todo en el último, el que está tocando la puerta del Tribunal Supremo de Justicia, de sacarle copia integral a todo lo que estaba en el registro subalterno, incluido en algo que los abogados saben muy bien, que es el cuaderno de comprobante. En ese cuaderno de comprobante se encontró debidamente anotado esa acta, el acta número 70, en la cual se modificaba o se hacían modificaciones a nuestra Constitución del 56, que para mí que tenemos un error en llamar la Constitución del 56. Se debe decir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin colocarle número, porque esa es nuestra Constitución. Bueno, en ese andanar, como le dije, conseguimos esa ficha. Y cuando la buscamos, la encontramos, sacamos la copia certificada. Está debidamente ejecutada por el entonces gran maestro, el hermano Aurelio Briceño. Todos los abogados que pudieran estar en este chat, todos los abogados hermanos, todos los hermanos que integran la Alta Cámara de Justicia, saben que una vez que un acta de ese tipo está inscrita en el registro subalterno, solo puede ser anulada por dos vías. La primera, que se haga otra constitución y se consigne y siga la marcha normal común y corriente. Y la otra, que se demande ante un tribunal civil y este declare su nulidad, hermano. Y esos dos casos no han pasado. Esos dos casos no han sucedido. No lo encontramos por ningún lado. Si algún hermano llegase a encontrar un acta de un tribunal donde anule esa sentencia, bienvenido será. O si algún hermano consigue un acta constitucional donde se reforma la Constitución, bienvenido será también. Pero eso adolece, hermano, no existe. Lo que existe es un acta donde se cambia la junta directiva de aquel entonces. Y gracias a Dios que eso pasó. Se cambia la junta directiva de aquel entonces. Y afortunadamente, esa acta ha servido para que el trato sucesivo a través de la historia continúe con nosotros. Sin esa acta registrada, nuestro trato sucesivo puede ser invalidado.
Y eso es lo que deben conocer muchos hermanos abogados que hoy opinan sandeces por nuestra vida. Pero bien, en esa reforma, perdón, antes de yo emitir la resolución, yo solicité, como es mi obligación, el dictamen de la Alta Comisión de Jurisprudencia, que es la única que tiene facultad para decir o para opinar sobre la materia. Esa Alta Comisión de Jurisprudencia, querido hermano, está formada por 3, queridos hermanos. 2 de ellos son eminentes abogados, excelentes hermanos, conocedores de la materia, y con un detallito, hermano, un detallito, fueron partícipes de esa actividad en el 2005. El hermano Díaz Moreno, que hoy me ratificó por escrito de que está escrita la Constitución, que está válida y debidamente inscrita la Constitución del 2005, fue el querido hermano que para aquel entonces, con esa actividad, como venerable maestro. O sea, el hermano, Juan José Ortega. Y el hermano más notado aquel entonces era nada más y nada menos que el diputado por la respetable logia unanimidad número 3 de La Guaira, que también sabía de esa problemática. Y este ciudadano que está aquí, José Ortega, también era diputado principal por la unanimidad número 3. Y yo conocí el detalle, la primera etapa, la segunda no la conocí porque me sacaron. En la primera etapa se hizo una gran tenida en Valle de Cura, un congreso. Allí querían hacer y tumbar la de 2005 y precisamente le dijimos, y por eso allí no sucedió, que no se podía hacer en la forma que lo querían hacer, con una asamblea y más nada. No, que tenían que adaptarse a los parámetros que establece la Constitución para su modificación o para sus enmiendas. Eso es lo que está allí escrito. Entonces no es ningún atrevimiento. Basado en eso, hermano, y con el temor de los juicios, con las circunstancias que estamos viviendo, es que yo me atrevo a dictar esa resolución. Y hay otro peligro, hermano, otro peligro. El grupo disidente del 2005, donde estaba el hermano Sankari, que era uno de los líderes, porque en aquel entonces apoyaba la Constitución de 2005. Crearon un Gran Oriente que se llama Gran Logia de la República Bolivariana de Venezuela, igualito que nosotros, usa nuestro propio ridículo, conceden su a Bolívar en Guayana. Y ellos últimamente, no sé si ustedes lo han visto, han comenzado a publicar sus cartas, sus planchas, igualito que nosotros con la misma. Yo he hablado con 2 grandes maestros de ellos. Yo hablé con el hermano Franklin, excelente persona, y que sí estaba conteste con lo que yo estaba, con lo que estamos hablando. Y él me prometió inclusive venirse completo con nosotros. Después que yo hablé con él, fue que me acerqué a la logia de Maturín y a la logia de Carupa. Lamentablemente el hermano Franklin murió y se trancaron las conversaciones. El otro hermano que lo sucedió, también lo llamé y me dijo, caramba, que ese era un problema que teníamos que solucionar y que tenía 14 abogados, hermano, para estudiar esa materia. Así nos dijo. Y que quería hacer un webinar, así como estamos nosotros, ahorita, para dialogar sobre ese punto y buscar el punto coincidente. E inclusive ellos no estaban en desacuerdo de unirlos,
pero en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Lamentablemente, hermano, ese gran maestro también se murió. Porque ese gran Oriente ha perdido dos grandes maestros en menos de un año. Bueno, si esos hermanos saben que nosotros renunciamos a la 2005, pudieran inventar o intentar un juicio de trato sucesivo, anular el trato sucesivo que está basado en la 2005 y nos tumban todos los juicios que pudiéramos tener. Ellos son la gran loa. E inclusive con el juicio que tenemos en la alta cámara en el Tribunal Supremo, que tienen unos abogados muy vivos, muy sagaces, también pudieran aprovechar esa situación porque ya ellos tienen en su poder, ellos la tienen, la Constitución de 2005. Entonces, cuando yo digo esto, hermano, la resolución no es porque yo quería, la resolución no es porque sea un arte de magia, es porque es una necesidad urgente y porque pudiera en este trayecto ocurrir muchas circunstancias que den por el traste lo que ya hemos ganado. Entonces, ¿qué dice la Constitución? El resuelve, hermano. Estoy ejecutando la Constitución 2005, que ya fue ejecutada y puesta en vigencia en el 2005 legalmente como Dios lo manda. No hay otro. ¿Cuál es la otra? Que todos los actos que colidan con esa Constitución son nulos o anulables, como lo quieran llamar. Son nulos, anulables. Entonces, en eso hay que estar claro, hay que ponerse a escribir y hablar sobre el particular. Tercero, cuando nombro a la Alta Cámara de Justicia, hermano, la Alta Cámara de Justicia no tiene competencia. Búsquenlo, usted tiene la ley, usted tiene los papeles en sus manos. No tiene competencia para dilucidar problemas constitucionales. Lamentablemente, la Alta Cámara de Justicia, y he hablado infinidad de veces con Morera, requiere una profunda adecuación a los tiempos que estamos viviendo, porque esa Constitución no nos sirve. Entonces, y otro detallito, hermano, es que todo acto emanado tanto del Congreso nuestro como de la Alta Cámara de Justicia deben ser ejecutados por el gran maestro, hermano. Y si el gran maestro no lo ejecuta, no entran, no tienen validez o no tienen eficiencia o eficacia, no tienen aplicabilidad. El otro punto resuelve, convocando de manera extraordinaria y urgente al Congreso nuestro para que en forma previa analice la situación y considere lo que sea necesario. Eso es dictadura. Cuando estoy apelando a los representantes de cada una de las logias. Esa es dictadura cuando al órgano estoy llamando a que se siente a discernir sobre este punto al cuerpo que tiene poder para hacer y para no hacer sobre el particular. Es malo que el Congreso analice esta situación. Entonces, sí, hoy vemos como malo que eso suceda. Entonces, ¿qué vamos a plantear? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo no creo que haya sido injusto. Lamentablemente, hermano, por las redes
por las redes de internet, de WhatsApp, hay un ataque feroz contra esa resolución. Lo llevaron netamente al plano electoral y más nada, porque lo demás no cuenta. E inclusive hermanos que no pertenecen a nuestro Gran Oriente, porque fueron expulsados y irradiados, como el hermano, ¿cómo se llama él? Díaz Pérez. Él no tiene por qué opinar, hermano, sobre ese particular. Y ahora está sacando para confundir una famosa inspección judicial. ¿Qué es una inspección judicial, hermano? Es lo que llaman los abogados un documento no guarantijo porque no da titularidad, sino que dice tal fecha a tal fecha. No nada. Contra eso va a oponer cualquier resolución. En ningún momento puede. Pero además que no puede, es que el hermano no debería de opinar. Somos tan dictadores que permitimos que en un chat que se presume nuestro, hayan personas o hermanos que no son o no están activos en nuestro Gran Oriente. Y eso es lo que está pasando. O ayer se le ocurrió la brillante idea de solicitar un juicio a la comisión permanente. Entonces, un hermano que actúa de esa forma no puede ser la voz que oriente a mis hermanos. Y lo que más me duele es que hay otro grupo hermano que le siguen esa orientación. Entonces, hermano, eso es lo que está pasando a raíz del punto de vista jurídico de esa resolución. El proceso electoral, hermano, ¿qué cuesta esperar? ¿O es que acaso es el gran maestro te da prebenda o te da dinero? No, hermano, yo tengo 4 años y estoy sumamente cansado. Ya mi salud no aguanta. Aquí donde estoy, tengo una presión durísima en la cara. Ayer fui a un neurólogo porque tengo problemas graves. No, hermano, pero sí quiero, como masón integral, que mi Gran Oriente continúe como hasta la fecha se ha desenvuelto. Si todas las veces que se ha llamado no han respondido. Y aquí un ejemplo, ninguno está en este webinar, ninguno. Entonces, ¿quién pudiera tener la culpa de que yo no conozca en la realidad? No, hermano, yo no la tengo. Ni la tienen ninguno de todos ustedes. Pero debemos estar claros frente a esa situación. Si yo soy un líder en la masonería, bueno, soy líder hoy y mañana y siempre. Pudiera esperar un momentico que se adecúen las cosas. Porque lamentablemente o afortunadamente quien convocó a elecciones fui yo, que le pedí autorización a la Comisión Permanente y a la Cámara de Justicia. E inclusive yo coloqué un programa, un lazo de tiempo donde se va a cumplir perfecto. Y la Cámara de Justicia le quitó por completo todo el periodo de propaganda. Y yo la dejé y no tuve ninguna objeción. Pero ahora cuando la alta comisión de jurisprudencia emite este resuelto, tenemos que actuar, hermano. No nos queda otro. Entonces, lo que me duele, honestamente, que
se respete primero la figura del gran maestro, porque esa es otra situación. En masonería nos dicen cuando ingresamos que al venerable maestro no se le conviene, porque hay formas de ir o no aceptar la posición del venerable, pero reconvenirlo públicamente no se puede. Y al gran maestro, hermano, por disciplina, por ética masónica, debe cuando uno sería el gran maestro, de tener un nivel de respeto, no ir por la borda como a mí me dé la gana. Entonces son situaciones que han pasado en estos últimos días y que me preocupan. Me preocupa porque esa no es la masonería que yo quiero. Se llama Congreso, hermano. ¿Cuántos de ustedes, cuando lo han convocado al Congreso, no han considerado la situación de logística y económica para asistir en tiempos normales? Ahora en tiempo de pandemia, ¿cuántos de ustedes van a mandar a su diputado a Caracas por 2 o 3 días, costeando todos los gastos, incluyendo transporte, para un congreso masónico? E inclusive los que critican, muchas veces los que critican en una forma atroz por la red, ahí están las actas. Son los menos que participan en los congresos masónicos. Son los menos que participan. Porque los congresos masónicos siempre está el presidente ligando y llegando los hermanos para cumplir 7 logias, 8 logias para lograr el 20%. ¿Se ha pasado? La única vez que se cumplió perfecto el quórum fue cuando yo convoqué a la tenía extraordinaria en Caracas. Pero el resto de los congresos la ven dura para reunir. Entonces, ¿cuál es la maldad que pudiera existir? ¿Es que acaso el tiempo que le dedica la comisión permanente y la gran maestría a nuestra masonería no vale? No tiene vigencia. Lo voy a tirar por la borda porque en un momento dado no me cumplió o no aceptó o no hizo lo que yo quería que hiciera. No, hermano. Entonces yo aquí honestamente le digo a todos ustedes, yo no tengo ninguna, y lo juro por mis hijos, ninguna situación de quererme quedar a priori por la gran maestría. Yo acataré en toda su extensión, pero en toda su extensión, con lo que diga el Congreso extraordinario que estoy convocando. En toda su extensión, sin ninguna crítica. Pero sí seré vigilante de la actuación de ese gran maestro, de ese equipo, en los juicios, en la sede. Ahí en la sede ya tenemos un problema, porque no tenemos recursos para pagar su mantenimiento después que está en perfectas condiciones. Nadie se mete la mano en el bolsillo para decir yo colaboro. Y las veces que he pedido colaboración, siempre me dicen que no se puede, que la logia es puro viejo, que la logia es esto, pero no, y así no me pagan. Y el problema es que es verdad. Pero para un congreso se van a tener dinero para ir. Es mentira. Pero entonces, hermano, yo lo que quería con este webinar era explicarle a grosso modo
qué es lo que está planteado, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hicimos. Repito, no me interesa el proceso electoral, me interesa la estabilidad jurídica de la gran logia. Esa es la que me interesa. Porque después de 20 años logramos que nuestros casos llegaran a un Tribunal Supremo de Justicia que nunca en 25 años, en 20 años, en 10 años, nadie lo había hecho. Y afortunadamente ya tenemos la sentencia en un tribunal de primera instancia que dice que nosotros somos la verdadera gran logia de la República de Venezuela. Y con eso le ganamos a la logia de Jesús Maturana. En ese expediente, con ese cuadro de comprobante. Pero si vamos más arriba, encontramos esa famosa modificación del 2005. Y les digo, en el 2005, hermano, yo tampoco estaba de acuerdo, porque yo soy con esa constitución. Porque en aquel entonces se discutía que los congresos, con el voto de los grandes maestros, que eran en aquel entonces como 4 o 5, tenían casi a su lado una mayoría para ellos decidir sobre la gran logia. Ese era el gran problema que existía. El otro problema era el famoso acuerdo de convivencia que tenemos con el Supremo Consejo. Si yo soy gran inspector de la orden, ¿cómo yo voy a estar en desacuerdo con eso? Hermano, yo apoyo. Yo estoy de acuerdo y creo que debe ser su acuerdo más fuerte, más profundo. Pero yo estaba en aquel entonces en esas actividades. Entonces, de profundidad no había nada. Y hasta el momento me he mantenido firme frente a la posición. Y uno de los grandes sorprendidos fui yo. Pero no me voy como el avestruz, no voy a enterrar mi cabeza, ¿no? Eso es una realidad del tamaño del cielo. Y el masón debe que ser muy real, muy objetivo para tomar decisiones sabias. No hago nada con esconderme, porque no querer aceptar la realidad. Entonces, esos son los parámetros que no podemos seguir. Nosotros vamos a inventar un chat, vamos a crear un chat que sí, ahora sí va a ser oficial de la gran logia. Y van a hacerlo únicamente los miembros activos. Porque no puede ser que nuestra materia, nuestros problemas, los esté discutiendo otra persona. Entonces, hermanos, ese era el problema y la situación que está planteada y el por qué yo necesitaba dirigirme a usted. Lamentablemente, como ya lo dije, ellos no están aquí en este chat. Mañana van a decir que era porque no había libertad. Porque un hermano por allí, Maturín, dice que no hay libertad porque en un chat no le dejaron entrar. Ahí se le probó que ese hermano entró 14 veces en chat. 14 veces, porque todo esto queda registrado. Pero dice que no lo dejaron entrar. Entonces, hermano, esa era mi posición en el día de hoy, mi exposición. Lo quiero muchísimo. Estoy contento y digo, acataré en toda su magnitud lo que decida el Congreso extraordinario. Pero le haré frente a todas las insensateces y exigiré respeto en todo momento para mi persona y para la gran maestría. Dejo la voz a ustedes y oigo preguntas. Muchas gracias, gran maestro. En este momento vamos a otorgar el derecho de palabra a los efectos de aclarar cualquier pregunta. Vamos a hacer una pregunta por cada participante que quiera hacer alguna pregunta. Ante su mano
le escucharemos y luego al final el gran maestro va a dar respuesta a todos y cada uno de los planteamientos hechos por ustedes. Si otorga el derecho de palabra, por favor, pueden manifestarlo. Pregunten, hermano, que no hay problema. Cualquier duda. Está preguntando el hermano Edgardo José Chacón. ¿Quiere la palabra, querido hermano Edgardo? Haga la señal si no puede colocarlo en el grupo. Sí. Vamos a darle la palabra al querido hermano Edgardo José Chacón, por favor. Adelante. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Venerable gran maestro y todos mis queridos hermanos presentes en este webinar. Escuché con mucho detenimiento su alocución, gran maestro. Y veo que la situación judicial en la que se encuentra nuestra gran logia no ha sido sencilla. Tampoco el trabajo de su gran maestría y de los miembros que lo acompañan, ¿no? En este caso, el pueblo masónico se manifestó a través del voto por unas elecciones convocadas por usted, ¿no? Y durante ese proceso, ahora, ¿cómo va a quedar, ¿no? Creo que el pueblo masónico, a través del congreso que usted está convocando, debería de ser informado a la totalidad del porqué, ¿no? Ya nosotros escuchamos el porqué de su viva voz, ¿no? Pero no creo que todos, y en honor a la verdad, que todos estén contentos con la resolución que emitió su gran maestría. De verdad que la pregunta directa es, ¿cuál va a ser la circunstancia o cómo va a quedar la voluntad que se manifestó el pueblo masónico en las elecciones de los meses anteriores, del mes anterior? Gracias, gran maestro. Continuamos. Muchas gracias, mi querido hermano Edgar. Continuamos el derecho de palabra. Ramón García. Querido hermano García, tiene el derecho de palabra. Adelante, mi querido hermano Ramón García. Adelante, Ramón. Palabra, querido hermano. Muy buenas tardes, respetable gran maestro. En relación a la intervención del querido hermano que me antecedió, yo también tengo mi inquietud y es la siguiente. Yo considero que la gran maestría efectuó una convocatoria a elecciones basándose en la resolución judicial de la Alta Cámara de Justicia. Pero, a mi entender, porque no soy abogado, si la Alta Cámara de Justicia ha errado inconscientemente y el gran maestro actuó basado en eso, quien debiera hacer la aclaratoria al respecto es la Alta Cámara de Justicia sobre esta situación. Y esas elecciones, lógicamente, quedarían invalidadas por cuanto están hechas fuera de su periodo normal. Porque si a usted le corresponde en los 3 años, entonces se convocaron unas elecciones antes de la fecha prevista o la fecha adecuada. ¿Cómo quedarían entonces esas elecciones? ¿Quedarían anuladas? Gracias. Gracias. Muchas gracias, mi querido hermano Ramón García. Continuamos con el derecho de palabra. Mira, quiero hablar algo. Algo muy importante, ¿no? En los tribunales, en el Poder Judicial Civil o el Poder Judicial de Venezuela y del mundo,
se habla de una palabra que se dice error inexcusable. Error inexcusable. El error inexcusable generalmente lo hacen los jueces o abogados, que son los que conocen las leyes. Y es cuando, conociendo las leyes, cometen fallos que atentan contra la estabilidad o el bien o la vida de una persona. En este caso, a mi entender, la Alta Cámara de Justicia cometió un error inexcusable, porque a pesar de su presidente y vicepresidente ser abogados, no leyeron o no buscaron en nuestra Constitución que ellos no tienen esa competencia. Precisamente para eso están la Alta Comisión de Jurisprudencia, para emitir doctrinas, como también la tiene el Congreso, su Comisión de Jurisprudencia, para que le aclare esos temas y la doctrina. Ese es el primer punto. A mi juicio, ya de por sí, el acto efectuado por la Alta Cámara de Justicia es el primero que hay que declarar nulo de toda nulidad, por falta de competencia de la Alta Cámara de Justicia. E inclusive, si aplicamos por analogía a los tribunales, las leyes civiles, se le debe abrir juicio por ese error inexcusable que está causando un daño irreparable a la población masónica, porque es en función de los daños irreparables. Y más aún, hermano, emitir una sentencia donde ratifique una constitución sin que el gran maestro, que es el único órgano, el único que establece la constitución, que coloque el ejecútese, lo haya hecho. Ese es el primer parámetro. Pues esa resolución es nula de toda nulidad por falta de competencia de la Alta Cámara de Justicia. En función de eso nulo, de toda nulidad, indudablemente que los actos que vengan de ella fueron anulables, son anulables o puede ser declarado nulo. Y por vía de consecuencia, las elecciones, el proceso electoral debe ser declarado nulo. Y debe abrirse para el mes de septiembre el nuevo proceso electoral como manda estrictamente la Constitución. Ahí estamos parados. Entonces, esa es la realidad. Pero esa información, hermano, no la están llevando a la red, no la están llevando al WhatsApp, no la están manejando ellos, sino cada día confunden más. Fíjate un detallito, un detalle, hermano. En el momento que saco, que el gran maestro saca la resolución, en vez de analizarla, de ver, que buscarla, lo primero que hace la Alta Cámara de Justicia es sacar la que ellos ya habían sacado, para confundir más aún a la masa electoral, al pueblo masónico. Entonces, el daño al pueblo masónico hay que analizarlo desde esa perspectiva. ¿Cómo nació y quién lo ocasionó? Ya la Alta Cámara de Justicia cometió otro error inexcusable por allí, cuando intentó abrirle o le abrió un procedimiento judicial al gran maestro, cuestión que no es sucumbencia, porque ellos tenían que pedirle permiso, o el único ente que puede solicitar juicio al gran maestro es el Congreso Masónico, más nadie. Ellos, sin ver eso, ya se lanzaron, que es otro error inexcusable de todo punto de vista, y cometen esto. Pues esa es la posición
correcta, ajustada a derecho. Entonces, como es un entuerto, como fue algo amañado, eso hay que solucionarlo, eso no puede seguir así, hermano. Entonces, por eso es que si el Congreso decide declarar nulo de tono de esa resolución, porque tiene que declararla, los demás actos basados en ella quedan nulos. No hay otra forma de hacerlo. Por ende, el proceso electoral queda nulo, es tu nulidad. Entonces yo te pregunto, voy a hablar del pueblo masónico. El pueblo masónico, como que el pueblo masónico es obediente, cumple con su ley y cumplió con el proceso electoral. Pero no era que estaba metido en una campaña de sí o no, o esto. Es lo que mandan. Si le hablan del pueblo masónico ahora, que está enardecido, son esos hermanos que estamos viendo esos hermanos que estamos viendo en la red. No hay otro. Pero bajo esos parámetros, objetivamente, así sería el trato. Es un error inexcusable que daña de nulidad absoluta el acto de la Alta Cámara de Justicia y por ende todo lo que ellos en base a sus decisiones queda nulo. Otra pregunta. Continuamos con el derecho de palabra. Manifestarlo, por favor. No hay más derecho de palabra, por lo que observo. El querido hermano Ramón García quiere volver a tomar la palabra. Dale, Ramón. Muy respetado gran maestro. Usted dijo, y a mí me había extrañado, de que la Gran Logia no tiene un organismo oficial, un WhatsApp oficial, para dirigirse a la masa afiliada a la Constitución 1956 o a la Gran Logia de la República Bolivariana de Venezuela. Y esta viene siendo manejada por una persona extraña que se ha abrogado la potestad de utilizar ilegalmente, a mi saber entender, el nombre de la Gran Logia de la República Bolivariana de Venezuela cuando ella no pertenece a esta. Desde el punto de vista legal, ¿cómo rescataría la Gran Logia por esta gran maestría su nombre y su WhatsApp para ser manejado legalmente y, digamos, sí, desde el punto de vista legal, y que las directrices sean para que no sean manipuladas por personas o por intereses oscuros? Gracias. Sí, hermano, estamos lo que dije inicialmente. Nosotros vamos a crear unos WhatsApp nuevos, uno para maestros y uno para todos los hermanos masones. Generalmente para maestros, porque el maestro, que de cada maestro de su logia le lleva la información a los compañeros aprendices. Para maestros, los maestros masones, que va a ser el verdadero chavo oficial, donde no se le va a dar cabida a ninguna persona o hermano que no esté debidamente afiliado o actualizado en nuestros cuadros lógicos. Entonces eso va a ser de inmediato, de mañana mismo va a comenzar. Y mi persona se va a salir de esos chats. Otra pregunta. Por aquí tenemos una pregunta en el chat. Voy a proceder a su lectura. Muy respetable gran maestro, con todo respeto, ¿cuál sería la situación jurídica si se continúa adelante con el proceso electoral? No enmienda. ¿En qué situación quedaríamos? Esta pregunta la realiza el querido hermano Daniel Antonio Sequera. Querido hermano Daniel, el detalle está en que, como ya lo hemos dicho, la resolución de la decisión de la Alta Cámara de Justicia es nula de toda nulidad. Y
como cuestión previa, se debe ajustar en estos momentos a la verdadera constitución que es la de 2005. E inclusive, yo creo que se debe llamar de inmediato por el Congreso a una nueva reforma constitucional para adecuar todos los parámetros a un nuevo instrumento, porque la verdad es que la nuestra ya comenzó a tener, ya está muy vieja. Y en cuanto a materia electoral, si está en nulo la decisión de la alta Cámara de Justicia, en base a eso se convocó, está nulo el proceso electoral. Entonces yo creo que no como queda. Yo creo que si esos hermanos que compitieron, que fueron 4 en este proceso electoral, en tiempo de pandemia, no tendrán ningún problema, porque nadie lo está apurando a volverse a postular ahora en septiembre para que vuelva a repetirse el proceso electoral y el pueblo masónico vuelva a repetir sus resultados. Yo pienso que eso no va a haber ningún problema. Si el pueblo masónico quería eso, eso sucederá y punto. Continúa acordado derecho de palabra. Por favor, querido hermano. Tenemos una pregunta del querido hermano Álvaro Higuera. Por favor, tiene la palabra, mi querido hermano Álvaro. Gracias, muy respetable gran maestro, queridos hermanos todos. Simplemente ratificar un poco las palabras del muy respetable gran maestro. Simplemente es todo lo que él ha dicho, en palabras más, palabras menos, está en nuestros estatutos, tanto en el libro de leyes como en los estatutos, todo eso está marcado. Por ahí nosotros deberíamos leerlo. Una nota a algo que dijo al principio. Cuando vino el sisma del 2005, yo recuerdo que visitaba la logia Luz de los Ayas, de la que era venerable el hermano Briceño. Y más o menos viví todo ese asunto tan personal y tan difícil que se formó. Ese es un punto que deberíamos todos investigarlo y conocerlo, porque es el origen de lo que hoy está pasando. Respecto a lo que el querido hermano Augusto Díaz Pérez escribe, es de verdad muy agresivo, ha tomado palabras, pero si algún hermano no lo sabe, yo quiero decir que el hermano Augusto Díaz Briceño fue a una notaría y bajo juramento y bajo notario se retiró de la masonería. Entonces me parece que entrar a un grupo a desvirtuar lo que realmente ocurre está fuera de tono. Eso es bueno que nosotros sepamos qué está pasando y que el hermano Augusto no es persona autorizada para comentar los problemas o los no problemas que está pasando la logia. Es cuanto, venerable, muy respetable gran maestro, queridos hermanos. Sí, hermano Higuera, fíjate, yo creo lo siguiente. Lamentablemente, nuestra gente, los nuestros, desde el 2000, yo te diría desde el 97, que salió la sentencia contra Jesuita Maturín, hasta estos tiempos, un año atrás, diría yo, fue aceptando y haciendo caso omiso a todas las realidades jurídicas, o no hubo preocupación por seguir con esos temas. Y yo recuerdo, verdad, que en el 2005, cuando el hermano Briceño, que es un excelente hermano, lamentablemente se murió, existía esa diatriba en cuanto a la gran logia. Pero un detallito, hermano, los nuestros se olvidaron de seguir ese proceso. Por eso es que está ese acta de 2005 ahí. Si los nuestros hubieran sido diligentes, el mismo hermano ese que acabamos de nombrar, que aparece en el chat como muy bravo, si hubiera sido diligente, no existiera esa acta, porque ya se hubiera llamado a un congreso extraordinario, a una reforma constitucional y se hubiera salvado. Por eso hicieron caso omiso y el tiempo siguió continuando. Eso es lo que pasa. Lo encontramos ahora. Fíjese un detalle que también viene en el 2005. El grupo del 2005, en el cual estaba San Carlos,
Ellos se posicionaron del gran templo nuestro, de Cárcel Monzón. Y este grupo, el otro grupo, tuvo que demandarlo, tuvo que pedir, perdón, un secuestro. El grupo nuestro en aquel entonces pidió un secuestro para que ellos abandonaran esa sede. Y el tribunal lo sacó, un tribunal lo sacó esa sede. Pero lamentablemente se llegaron un poco de cosas incalculables. Y ese juicio, hermano, de desalojo, de secuestro, después que se dio, lo abandonaron nuestra gente. Porque uno de los grandes abogados que teníamos se murió. Lo abandonaron. Cuando yo llego y pregunto el problema de la sede, y un hermano, coño, que es de San Cristóbal, pero ya, ¿cómo se llama él? Que es la comisión permanente. Camero. Camero. Hablo con Camero y Camero le digo, coño, hermanito, un estudio completo de esos expedientes. Camero metió en ese poco expediente, porque hubo que buscarlo, se encontró que el desalojo ya había quedado sin efecto, porque ellos habían abandonado y ellos nunca tampoco le pararon al juicio, porque ellos no tenían nada que pelear en aquel entonces. Ellos, los dueños de la 2005, en aquel entonces no tenían nada que pelear, porque nosotros le ganamos. Pero ahí se quedó. Fuimos nosotros que, consiguiendo esa sentencia, activamos nuevamente el templo. Pero tuvo 12 años, 14 años, del 2005 a la fecha, hasta el año, hasta el 18, perdido. Y por eso se abandonó tanto. Y el otro juicio contra Jesús, estamos lo mismo, hermano. Teníamos sentencia fabulosa que la dejamos ir. Afortunadamente, una mano prodigiosa nos enseñó que hoy día le intentamos demandar por otro lado y se la ganamos. Ellos apelaron a una apelación que tienen en un superior y hay otra apelación en el Tribunal Supremo de Justicia, que ha costado un mundo. Económicamente ha sido durísimo, pero ahí la tenemos a favor nuestro. Entonces, sí, tiene razón usted, hermano, de eso no me sé. Y Aurelio Briceño, no, el hermano, este hermano, él era uno de los artífices, porque fue inclusive venerable maestro de la 2007 en adelante, y se registró en ese expediente. Entonces, ¿cuál es el rollo? En ese mismo expediente, él se registró como gran maestro, y no se percató que más trataba esta acta debidamente protocolizada. Esas son las cosas que uno no entiende ni entenderé. Esta pregunta, ¿no? Mi respetable gran maestro, voy a proceder en este momento a leer dos preguntas del chat y posteriormente, luego de que usted las conteste, entonces cerramos ya el ciclo de preguntas para entonces concluir la actividad. Perfecto. Procedo entonces a leer el chat. El querido hermano Alberto Tomás, muy respetable gran maestro, ¿cómo quedaría el fallo en contra del querido hermano José Ismael Arcilla Semprún si a partir de ahora nosotros pasaríamos a hacer la gran Constitución 2005, validando después la institución de las cuales ellos se valían? Otra pregunta del querido hermano también Daniel Sequera. Otra pregunta, mi querido hermano, muy respetable gran maestro, gracias por su respuesta. ¿Qué efecto tendría si la alta Cámara de Justicia de nulidad responda? Y cerramos entonces la actividad. Adelante, muy respetable gran maestro. No te oí la última pregunta, hermano. Repito. ¿Qué efecto tendría si la alta Cámara de Justicia no declara la nulidad de su resolución? Bueno, dos cosas, hermano. A ver, con el hermano Higuera. Hermano Higuera, fíjate que... No, las preguntas fueron del querido hermano Alberto Toma y el querido hermano Daniel Sequera. Toma, hermano Toma.
el hermano Arcila ha sido uno de los que todavía continúa en contra de nosotros. Él fue en la tranca de la pieza de tranca que con Franklin no llegó a un acuerdo total, y también con el otro gran maestro, porque ellos tienen una modalidad que todo o le consultan a Arcila o no sé qué, pero siempre se dilatan las conversaciones a través de eso. ¿Qué pasa si nosotros decretamos nula esa resolución? Es que nosotros, per se, no podemos decretarla nula, hermano. Para decretarla nula tenemos que ir a un tribunal civil, argumentar los pormenores para que ese tribunal pueda decir que es nula. Nula de tu nulidad. Eso es factible. Pero en el momento que usted intente ese juicio, lo van a llamar a ellos. Y ahí se enreda el papagayo, porque ellos van a decir que para ellos es perfectamente válida y que no hay forma de validar. Y si ellos ganan, que pudieran ganar, porque la están aceptando, está registrada, se acaba nuestro Gran Oriente. Por eso son punticos delicados. Que se quede, que nosotros aceptamos la 2005. Bueno, ya el trato sucesivo, que afortunadamente ellos no lo hicieron, porque ellos se lo impidieron en los registros porque ya nosotros le damos de primero. Si ellos, si nosotros nos quedamos, no tenemos ningún problema, porque el trato sucesivo, repito, de la Gran Logia de la República Bolivariana de Venezuela lo tenemos nosotros. Todos nuestros grandes maestros son los que se han ido inscritos, han ido anotando en ese cuaderno de comprobante. Ellos no. Ellos lo que hacen es simple y llanamente hacen una notaría, van a la notaría y hacen un acto. La notaría no da derecho en ninguna parte, hermano. La notaría tan solo lo que dice es que esa persona firmó, pero no da derecho para nada, para nada. Es más, hoy día, la notaría no puede ni aceptar esas actas. Tiene que ir directamente al registro subalterno. Pero ellos no pueden porque no tienen el tracto jurídico. Pero hay otro problemita, hermano. El gobierno, hace 3 años, o el gobierno, porque no hay ley que lo diga, está prohibiendo que las fundaciones modifiquen sus actas constitutivas o no están aceptando modificaciones. Ese es otro juicio que tenemos en los tribunales y que lo lleva el querido hermano Alfredo Morera, presidente de la Alta Cámara de Justicia. Tenemos 3 años con eso y no sé qué ha pasado. Pero todos esos detalles están pasando y por eso es delicado ponerse nosotros a inventar otras cosas que nos pudieran complicar la vida. La otra, sequía. Hermano, la Alta Cámara de Justicia no tiene potestad para decidir sobre una resolución. Para nada. Repito, es que el Congreso nuestro, o la Constitución nuestra dice, y así lo repite la de 2005, que el órgano superior en materia judicial o legal es el Congreso nuestro. Porque la Alta Cámara de Justicia no tiene competencia ni jurisdiccional ni jurisprudencial, sino acatarse únicamente a lo que le establece la ley, allí puntualmente, que son los problemas entre logias, los problemas entre hermanos y logia y más nada. Porque inclusive problemas con la Gran Logia no pueden ya meterse. Entonces es imposible que ellos puedan
anular esa resolución. Imposible, porque eso es únicamente la alta cámara legislativa o comisión permanente, no hay otro. Si lo hacen, no sé cómo, en qué se basarán y qué conflicto van a crear, pero legal, constitucional, no es. Bueno, queridos hermanos, yo quería hablar con ustedes sobre ese particular, porque era necesario aclarar muchos puntos que no se dicen en las redes. Y en la Gran Logia de la República Bolivariana de Venezuela está conteste en el problema que se está sintiendo a niveles de la logia. Está conteste de esa campaña que han desatado, y no son las logias, son 6 o 7 logias. Pero confiamos en Dios, el gran arquitecto del universo. Y vamos a ser francos. Si puedo esperar un año más, puedo esperar 3 meses, 6 meses. ¿Por qué no esperarlo? ¿Por qué obligar a algo ya? Porque hubo una logia que pasó una carta, una plancha a la Alta Cámara de Justicia para que convocara al Congreso. Tremenda atrocidad también. Pues eso no existe. Entonces, cuando ese desespero trae malos consejos, y yo no entiendo el desespero. Entonces, yo creo que nosotros, con la ley en la mano y con la ética masónica, podemos perfectamente crear la conciencia necesaria para que los hermanos se ajusten al derecho preestablecido que ya existe, sin entrar en otras complementos. Ya en el mes de septiembre, si el Congreso llegase a acatar estrictamente la Constitución de 2005, en el mes de septiembre hay que convocarse. Y comienza otra vez igualito que el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado fue en diciembre y no hubo otros procesos en noviembre, en febrero. Pero no da tiempo para que los 2, 3 o 4 candidatos puedan recorrer el mundo masónico, y quizás el año que viene la pandemia esté más reducida y puedan hacerse las cosas normalmente. Porque todo es cuestión de pandemia, cuestión de las circunstancias logísticas y las circunstancias económicas. El hermano que venga de por fuera tiene que ir a un hotel en Caracas, y si es un hotel en Caracas, pagar su comida y su transporte, porque la logia no tiene recursos, la Gran Logia no tiene recursos. Porque ¿cómo va a tener recursos si nosotros con las contribuciones de las logias son de 300, 600,000, 600,000, 700,000, cuando ya sabemos que todo es $1 que vale 3 millones? Vean las contribuciones que ustedes dan en la Gran Logia. Veanla nada más ahí y pregúnteme qué se puede hacer. Entonces, bajo esos parámetros, yo los invito a reflexionar, a ser copartícipe de esta idea, a irradiar la verdad verdadera del proceso judicial, y que mis hermanos tengan un poquito de calma y prudencia en analizar la situación. Los quiero mucho, querido hermano. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, muy respetable gran maestro. Muchas gracias a todos los queridos hermanos asistentes. Un triple abrazo fraterno para todos. Y como muy bien lo dijo el gran maestro, cualquier información va a ser aclarada si lo desean, pues simplemente tienen que comunicarse, pues. Y él siempre está dispuesto a responder todas las preguntas. Muchas gracias, muy buenas tardes, mi querido hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, querido hermano Valero. Puedes anunciar después si va a ser publicada la grabación de este programa, de este conversatorio, que vale la pena repasar algunos puntos. Feliz día, gracias, muy venerable, muy respetable, gran maestro. Feliz día, queridos hermanos todos. Gracias, hermano. Feliz tarde, querido hermano.
Esté muy bien. Feliz tarde, querido hermano. Muy respetable gran maestro. Feliz tarde. Gracias por todo la intervención. Igualmente. Fue fantástico. Muy bueno. Tiene todo mi apoyo. Feliz tarde, mis queridos hermanos. Gracias. Feliz tarde a todos desde aquí, desde el Estado Bolívar. Y muchísimas gracias, gran maestro, por sus aclaratorias. Gracias, hermano. Bueno. Feliz tarde, mis queridos hermanos. Un abrazo, triple abrazo fraternal. Hasta luego. Muy buenas tardes. Un gran abrazo fraternal para todos mis queridos hermanos, especialmente el gran maestro de la Gran Logia de la República Bolivariana de Venezuela.